Bien, dentro de lo que es el oído, su función es básicamente es el encargado de recibir ondas sonoras y transportarlas hasta el interior para generar finalmente una respuesta auditiva. Esa es como la función general que tiene el oído, pero vamos a ver que el oído también se divide en tres grandes partes. La primera parte más externa es el pabellón auricular conocido como la oreja cotidianamente y lo que es el conducto auditivo externo. Bien, el oído externo, en el fondo, se encarga de recibir todo lo que son los estímulos auditivos u ondas sonoras y las va a transportar hacia lo que es esta región que se ve a continuación, que es el oído medio. Bien, el oído medio es ese lugar donde encontramos los huesecillos del oído, estamos hablando del martillo, yunque y estribo, que van a generar vibraciones y van a amplificar lo que es el sonido para entregárselo finalmente a esta parte que es el oído interno. El oído interno a su vez está formado por conductos óseos y membranosos que en su interior transportan un líquido denominado linfa que en el fondo va a vibrar gracias a la acción de estos huesecillos del oído, generando ya en los receptores nerviosos, específicamente acá en la cóclea, lo que es una respuesta sonora que es la audición, y también generando este desplazamiento de la linfa al interior de los canales semicirculares, lo que es la vibración, ¿cierto? O el contacto de los receptores sensoriales que van a permitir el equilibrio. Finalmente, esta información tanto del equilibrio como de la audición se transporta a través de el nervio número 8 de los 12 pares craneales, que es el vestíbulo coclear. Si vemos la primera división del oído es el oído externo, nuevamente está conformada específicamente por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Bien, el pabellón auricular comúnmente se conoce como la oreja, que está formada básicamente por piel y una serie de cartílagos. Ya la oreja es una serie de cartílagos, a excepción de su lobulillo, que es la parte inferior, que no tiene cartílagos, sino que es un tejido subcutáneo adiposo. También están formados por músculos intrínsecos y extrínsecos que nos permiten ya mover, en algunas personas, no en todos, porque son músculos bastante atrofiados, nos permiten mover la oreja. Bien, esta parte del oído externo está inervado por el trigémino, por el facial y también parte del plexo braquial, como también si hablamos del conducto auditivo externo, también va a haber una rama del nervio vago. Los vasos sanguíneos que se encargan de irrigar principalmente esta zona son las arterias auriculares anteriores que provienen de la arteria temporal superficial y la arteria auricular posterior que nace de lo que es la carótida externa. Y finalmente el conducto auditivo externo. En palabras simples, el oído externo está formado por dos grandes partes, lo que es el pabellón auricular y lo que es el conducto auditivo externo. ¿Cuáles son las partes de esta oreja o del pabellón auricular? La parte más periférica, si hablamos de anterior, superior y posterior, se denomina hélix, bien, mientras que el segundo repliegue que continúa el hélix, que está acá marcado en color verde, se va a llamar antihélix. Luego, la parte más inferior, que dijimos que no tiene cartílago, sino que tiene tejido adiposo subcutáneo, es el lobulillo de la oreja. Luego tenemos el trago, que es esta porción más puntiaguda, que vendría formando parte de lo que es la pared anterior de este conducto auditivo interno, que se relaciona con esta gran depresión, que también es palpable, que es la concha, ¿ya? Auricular, y finalmente frente al trago el antitrago. Entre medio de estos dos se forma una escotadura, que es la escotadura intertrágica. Entonces acá en número uno vemos lo que es el hélix, en número 4 vemos lo que es el antihélix, vemos acá en la pared anterior al conducto auditivo externo lo que es el trago, y frente al trago encontramos el antitrago, y entre medio de ellos dos una U que vendría siendo la escotadura intertrágica. En 15 acá el lobulillo
de la oreja. Las partes de la oreja, si hablamos de la parte cartilaginosa, acuérdense que la oreja está formada por piel y cartílago. Acá estamos viendo la anatomía de superficie de la oreja, pero si sacamos la piel aparece lo que es el cartílago de la oreja y fíjense que los cartílagos, las zonas cartilaginosas reciben el mismo nombre que lo que veíamos en la piel. En la parte del hélix está el hélix, el antihélix, el trago y así sucesivamente. Sin embargo, falta una parte acá inferior que vendría correspondiendo al lobulillo de la oreja. ¿Por qué? Porque dijimos que el lobulillo de la oreja es la única parte de la oreja que no tiene un cartílago. Musculatura tanto intrínseca como extrínseca. ¿Ya? La musculatura intrínseca habla de los músculos que nacen y terminan dentro de la misma oreja y son músculos bastante fáciles de aprender porque tenemos un músculo del hélix, uno más grande y uno más chico, tenemos un músculo del trago y un músculo del antitrago. Como musculatura extrínseca, ustedes ya conocieron ya lo que son los músculos auricular ya superior, auricular anterior y posterior, que nos van a permitir en algunas personas, ¿cierto?, elevar la oreja o llevarla levemente hacia anterior o posterior. Hay gente que la puede mover como hay gente que no. La mayoría de estos músculos son marcadamente atrofiados, ¿ya? Prácticamente ya son un vestigio muscular y por ende probablemente por temas de antropometría y antropología es probable que estos músculos ya no se utilicen en un tiempo más. Dentro de lo que es el conducto auditivo externo, que es la otra parte de lo que es este oído externo, fíjense que tenemos como límite lateral lo que es esta concha auricular, que es esta gran depresión, bien que vendría siendo como la puerta de entrada a este conducto auditivo externo, y su pared más medial, que está en contacto con el oído medio, vendría siendo la membrana timpánica. Como pared superior, fíjense que acá está la fosa craneal media, específicamente la porción petrosa del hueso temporal, como región inferior, ya, o límite inferior tenemos lo que es, o contacto, acá va a estar situada la glándula parótida por abajo, bien, por posterior encontramos lo que es el proceso mastoides, que es un hueso neumático que tiene celdillas neumáticas en su interior, bien, y fíjense que este conducto auditivo externo está formado por un esqueleto óseo y cartilaginoso. La parte más externa o lateral de este conducto auditivo externo está formado por una zona cartilaginosa que se continúa con el cartílago del trago, ¿cierto? Y este se continúa con el cartílago de la concha y del antitrago. Bien, específicamente tenemos cartílago del trago y del hélix, y acá abajo del trago y del antitrago. Mientras que la porción más ósea está formada por la porción petrosa del hueso temporal. Este conducto auditivo externo, si se fijan, también está tapizado por piel. Debajo hay tejido o tela subcutánea que tiene pelos y glándulas sebáceas y sudoríparas modificadas. ¿Por qué? Porque en vez de secretar sudor, ya secretan lo que es una sustancia amarillenta llamada cerumen. El problema es que cuando este cerumen se acumula en este conducto auditivo externo, no va a dejar que estas ondas sonoras atraviesen hacia el oído medio, provocando las vibraciones, ¿cierto? Y este estímulo que necesariamente se necesita amplificar para ir finalmente al oído interno. Lo bueno es que esta placa de cerumen que se acumula se puede sacar y también se puede hacer una limpieza del oído. Bien. ¿Qué más? Por último, la disposición espacial de este conducto auditivo externo ya tiene una forma de S, partiendo su dirección en sentido anteromedial, luego tiene una desviación en sentido posteromedial y finalmente una desviación anteromedial. Con respecto a la irrigación, ya lo hablamos, bien, está formada por las arterias auriculares anteriores, como también por las arterias auriculares
posteriores. La arteria auricular posterior nace directamente de la arteria carótida externa, mientras que la arteria auricular anterior nace directamente de la temporal superficial. Entre ellas se anastomosan, se juntan y forman una red capilar. Mientras que la inervación, dijimos que está dado específicamente por ya lo que es parte del plexo cervical en todo lo que es la mitad posterior de la oreja, incluyendo el lobulillo. Bien, una rama del plexo cervical específicamente por el nervio auricular mayor. Todo lo que es la región anterior del hélix está inervado por el trigémino y el trigémino se continúa hacia el conducto auditivo externo junto al vago y finalmente toda la porción de lo que es la concha auricular está inervado por el nervio facial.